Bienvenidos a una nueva edición, la cuarta de la Tucumana Mano a Mano, esta vez con una protagonista diferente, una colega, una periodista, es Mariana Romero, muy conocida en todo Tucumán, y esta semana, casualmente, porque estaba la nota pactada desde antes, se ha visto involucrada en un tema que ha dado que hablar a todos los tucumanos. Ha sido ella quien ha recibido la amenaza que Miguelón Figueroa le ha hecho al gobernador Osvaldo Jaldo, y ha sido ella quien ha alertado a la justicia al respecto. De eso y de un montón de otros temas vamos a hablar con ella, de periodismo, del Poder Judicial, de la independencia de poderes, de política, de su militancia, del feminismo. Vamos a hablar a lo largo de más de una hora acá, en los estudios de la Tucumana FM 95.9. Bienvenida Mariana Romero a los estudios de la Tucumana. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gabriel? Gracias por la invitación. No, Contenta. gracias a vos por venir. Hace rato que queríamos charlar. Sí, Se da en este marco por ahí un poco diferente porque estaba pactada de antes la nota, pero en esta semana te toca ser por ahí protagonista involuntaria de una historia que no esperabas, me imagino, ¿no? Sí, medio intermediaria, digamos, Sí. ¿no? Tampoco tan protagonista. Acá tenemos un protagonista que es un narcotraficante, un asesino, y otros protagonistas que son altos funcionarios de la provincia, digamos. Y nada, yo en el medio nada más, pero no es una participación como muy importante. Estamos Por hablando de supuesto. las amenazas hacia el gobernador y 4 magistrados. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó fue lo siguiente, llegó a la justicia, ahora te cuento cómo, un audio grabado por Miguelón Figueroa, que es un narco conocido de Villa 9 de Julio, ya condenado, triple homicida, condenado a perpetua, que está en Buenos Aires, alojado. Está en Sí. Buenos Aires por su mala conducta acá en el penal de Villa Urquiza. Y él, aparentemente, esto es lo que yo deduzco, hace un llamado desde la cárcel a su esposa, y su esposa pone a grabar un audio de WhatsApp para mí. Me lo manda a mí al audio de WhatsApp. La esposa de Miguelón siempre solía mandarme videos, mensajes, audios, quejándose de las condiciones de encierro de Miguelón, por lo que no me sorprendió, digamos, recibir un mensaje de ella. Yo no le contestaba, muchas de las cosas que me decía no las entendía. No. Claro. Cuando yo escucho el contenido, él me lo manda antes de las 10 de la mañana, no lo podía escuchar porque estaba al aire, lo escucho pasadas las 2 de la tarde, me doy cuenta de lo que dice el audio, que podía ser potencialmente grave por los antecedentes de Miguelón, y decido poner en conocimiento a la justicia. No, la verdad no lo tomé como una noticia ni nada, yo no lo hice público esto, para mí no era materia, digamos, de mi trabajo. Entonces le informo a un fiscal, justamente a uno de los mencionados, y el fiscal pone en conocimiento al resto de los mencionados, y ahí se inicia un camino que supongo que estará en la justicia, digamos. Ese fue una intermediación solamente. Y causó revuelo a nivel gubernamental, ¿no? En el gobierno, de alguna medida. Bueno, lo hemos escuchado a Jaldo públicamente, incluso convocar una conferencia de prensa al ministro de Seguridad. Bueno, ha sido una semana en la que se ha hablado mucho del tema. Y claro, se ha hablado mucho del tema por lo que representa Miguelón, por la calidad, digamos, de narcotraficantes que tenemos en la provincia. Miguelón ha sido como un personaje que ha descollado, se ha destacado entre los narcos. Nosotros no tenemos grandes cárteles en Tucumán, viste, que andan matando periodistas y esas cosas. Miguelón siempre estuvo como un paso más arriba dentro de lo que es el mundo de estos narcos. Fue un personaje que tiene ciertas características, le gusta exhibirse, etcétera. Y el problema cuál es, que Miguelón, cuando él estuvo prófugo mucho tiempo, cuando lo atrapan y lo van a condenar en el primer juicio por un doble homicidio que le dan perpetua, antes de que empiece el juicio, Miguelón amenaza a los fiscales con una historia de Instagram, si no me equivoco. Entonces los fiscales dicen, no sabemos si en estas condiciones de seguridad, o sea, es un narco amenazando a fiscales, no sabemos si podemos iniciar el juicio, y ahí el gobernador Jaldo sale a decir, el juicio se inicia, digan lo que necesitan de seguridad, pero el juicio se inicia, o sea, ante los narcos no podemos, viste, decir, ay, no vamos a hacer un juicio. Por supuesto que se inició el juicio, y el día del inicio del juicio ocurrió algo que yo nunca lo había visto y nunca lo volví a ver, digamos, en la historia judicial, que es, vos en las salas de juicio tenés, bueno, los jueces, los imputados y qué sé yo, y tenés bancos para el público, son orales y públicos.
En el público estaban todos los jueces del fuero de la capital, todos, los de robos y hurtos, los de delitos sexuales, los de violencia doméstica, todos los fiscales en apoyo a sus compañeros amenazados. Entonces Miguelón tenía este antecedente ya de haber amenazado fiscales. Creo que lo que el gobernador Jaldo le debe haber llamado mucho la atención es, porque aparte el audio no se lo manda a un primo y la justicia lo intercepta por casualidad, al audio se lo mandan a un periodista. Y yo interpreté que al audio me lo mandaban para que lo haga público. Yo soy la que decidió no hacerlo público, sino mandarlo a la justicia como corresponde. Claro. Porque, pero esto ya me pasó varias veces en mi profesión. A veces recibís una información que si vos te gusta la primicia, viste, la tirás y sos un tirabomba, obstruís a la justicia. Entonces, si yo lo hacía público, decía, miren lo que me mandó Miguelón, este narco, condenado, qué sé yo, la justicia no iba a poder investigar, se iban a borrar todas las otras pruebas de los otros celulares, etcétera. Entonces yo se lo mandé a la justicia muda, calladita la boca. Al día siguiente ya después se supo todo, no por mí, no lo dije yo, digamos, yo me prendí en información de otros periodistas. ¿Cómo llega alguien a construir al menos ese poder como para autopercibirse que desde una cárcel de Marcos Paz en Buenos Aires puede amenazar a un gobernador, ¿no? Y a fiscales, digo, ¿de dónde surge esa idea de autopercibirse tan poderoso, digamos? Miguelón no es una persona de mi agrado, primero lo voy a decir, es un triple asesino, es un destructor de vidas. Creo que, pero sí creo que él tiene en su cabeza la idea de que la sociedad en algún punto lo puede apoyar si él se muestra como víctima de un sistema que lo mantiene encarcelado y lejos de su familia, etcétera. Creo que en algún punto, en medio del dolor tremendo, porque ¿qué es lo que desata todo esto? Que Miguelón pierde un hijo. A él su hijo se suicidó. En medio de ese dolor también, aunque sea este monstruo del que estamos hablando de Miguelón, en medio de ese dolor probablemente él haya pensado mal y creído que la gente lo iba a apoyar y que iba a decir, pobre hombre, no lo dejaron salir de la cárcel, porque él, por lo que está enojado es, yo avisé que mi hijo estaba mal, yo sabía que se iba a quitar la vida y pedí permiso para salir a acompañarlo y no me lo dieron. Yo creo que en la cabeza de Miguelón debe haber pensado que la sociedad iba a decir, pobre hombre, lo que le pasó. Y no fue así, no fue así. Bueno, ahí hablaste de algo que para mí define un poco tu responsabilidad como comunicadora, pero de lo que es muy difícil poner ese límite, hasta qué punto uno dice, bueno, tengo esta bomba, tengo esto que si lo subo ya al Instagram o ya a Twitter o lo publico en el diario o en la radio en la que trabajo, seguramente voy a hacer conseguir un montón de rating, que al fin y al cabo es lo que muchas veces lamentablemente nos mueve a lo que trabajamos en los medios. Sin embargo, saber discernir y decir, bueno, no, esto no es para publicar, esto es para denunciar. O no por el momento, o no por el momento. ¿Cómo se va construyendo también ese criterio? Lo que pasa es que, no nos engañemos, yo en mi caso no monetizo en mis redes sociales. Tengo salario, vivo de un sueldo. Pero sí sé lo que es la exposición para un periodista y sí sé que así nos van haciendo conocidos, sé que vamos formando un nombre, no te lo voy a negar. Me gusta tener primicias, me encanta tener primicias, pero también fui aprendiendo con el tiempo. ¿Sabes lo que te dura la primicia? Sí. ¿Sabes cuánto te dura? 20 segundos. Como mucho, sí, porque automáticamente hay otros medios que están tomando la misma nota y andás a ver quién la dijo primero. El concepto de primicia creo que ya está bastante viejo. A veces nos seguimos desesperando por un valor, un bien, que ya no tiene sentido. En estos tiempos la primicia no tiene sentido. Sí, a veces es mejor contar mejor, valga la redundancia, que contarlo antes, ¿no? Sí, esa por lo general trata de ser mi apuesta. Tomarme el tiempo, conocer a la causa, estamos hablando de policiales, ¿no? Porque es más o menos lo que yo hago. Tomarme el tiempo, pero sobre todo acceder a los expedientes. Tomarme el tiempo de leer expedientes. Esa es una tarea que lleva muchísimo tiempo y que los que trabajamos de sol a sol solemos hacerla de madrugada, cuando no estamos trabajando. Y después de leer expedientes, como uno no es abogada,
consultar qué significa esto, qué significa lo otro, leer los códigos, leer jurisprudencia para interpretar, consultar a peritos, cómo se entiende tal cosa. O sea, leer una autopsia cualquiera la lee, entenderla, yo todavía no las logro entender. Claro. Entonces, cuando lo tengo bien amasado al tema, me gusta construir una historia y largarla. Y a veces eso lo hago, me puede llevar una semana, me ha llegado a llevar 2 meses, he estado trabajando en un caso, una vez me acuerdo 6 meses. Me gusta un poco más trabajar así. Claro, con tiempo. Con un poco más de tiempo. Ojalá, bueno, las condiciones fueran ideales para poder hacerlo. Es lo que a mí me gusta hacer, digamos. Y no, realmente sí me gusta la primicia, pero dura tan poquito. Y bueno, no es la idea hablar específicamente de Miguelón, pero estamos hablando de alguien que se siente capaz de amenazar a un gobernador. Y como él hay mucha gente, ¿no? Pero violenta y estás expuesta en tu tarea a eso. Sos una persona que se paraliza por el miedo de vez en cuando. ¿Cómo haces para vencerlo? ¿Cómo haces para superarlo? No, he tenido épocas, ¿no? Ha habido una época en la que, por ejemplo, me habían asaltado mucho. ¿Te pasó algunos episodios subiste? Sí, y como muy seguiditos, ¿viste? Con pocas horas incluso de diferencia, que además se juntaron con algunos episodios violentos, cerca de tribunales, con familiares de delincuentes. Bueno, qué sé yo, esa fue una época en la que incluso no podía salir de mi casa y tuve que hacer terapia porque tenía miedo, un miedo irracional. Hay otras veces en que me acuerdo que en esa época le prometí a mi mamá que nunca más iba a hacer notas que sean fuera del centro. Después no le cumplí la promesa, pobrecita mi vieja. Y después hay otras veces en las que te sentís como más, no sé, empoderada o acompañada, o confías mucho en las personas. Yo a veces voy a algún barrio y sé que la persona que me recibió la conozco de antes, ya le conozco a la familia, y sé que hay como una cosa de protección para entrar a ciertas zonas que por ahí no son tan seguras. Pero va y viene, digamos. He tenido una época también en la que me dio mucho miedo la locura que hay en redes sociales, el hate, el odio descomunal que hay en redes sociales, que es una locura y que aparte lo padece todo el mundo. Hasta la persona más querida del mundo recibe comentarios insultantes, denigrantes en redes sociales. A mí me critican desde que soy fea para abajo. O sea, creo que no hay calificativo que no me hayan puesto en redes sociales. Y en algún momento tuve miedo de que eso se traslade a la vida real. Hoy me doy cuenta que el que insulta por redes sociales, no sé dónde estarán los haters. Nunca me encontré uno en la calle. Pero lo que ladra no muerde. Pero jamás me encontré uno en la calle. Tengo una intriga de saber cómo es la vida de un hater. O sea, de una persona que entra a las redes sociales y dice, pero aparte me insultan a mí, lo insultan al entrevistado, ¿viste? Y que dice, ay, ahora voy a escribir esto. ¿Qué hace de su vida cuando deja el teléfono y después va al súper? Estoy segura que muchas de esas personas me vieron alguna vez en la calle. Nadie se me acercó a decirme, no me gusta el laburo que haces. Jamás. Claro. Tengo intriga de saber cómo serán, ¿no? Creo que es un disfraz. Que es un disfraz que se utiliza un ratito, justamente para comentar, ¿no? Tengo esa sensación. Creo que es parecido a lo que pasa, por ejemplo, con un hincha en una cancha. Que ves un tipo que en su vida cotidiana, tipo tranquilo, que no jode a nadie, y que después está colgado en el alambrado escupiendo un juego de línea, por ejemplo, ¿no? Escondido en esa masa de hinchas. Claro. Me parece que hay algo de eso. Sí, tenés razón, qué interesante lo que estás son diciendo. Son tipos normales que, bueno, un rato se ponen delante de un teléfono y escupen odio. Claro, están mezclados en un ambiente, digamos, que permite eso, donde... Escondidos en un anonimato, en la cancha nadie sabe cómo se llama el que está colgado. Y después hay gente normal, digamos. Claro. O sea, capaz que se hincha, lo encuentra el árbitro después en la peatonal y no le dice nada. No le dice nada, sí. Yo creo que va por ahí. Me despertaste un poco de esperanza en la humanidad, digamos. Yo no creo que después, pues si las redes sociales de verdad fueran un reflejo de todo lo que pasa, estaríamos matándonos todos. Claro, sí. Un poco de violencia hay en la calle, pero no creo que tanta. Sí. Bueno, ¿qué te lleva a eso? A decir, me voy a meter en un barrio, voy a contar esta historia, voy a desentrañar esto que está detrás de esta familia por ahí víctima de violencia estructural. Bueno, ¿qué te lleva a eso y a no hacer otro tipo de periodismo? Varias cosas.
La mayoría de las veces una necesidad del entrevistado. Pero no voy a todas las entrevistas que me piden. No me engancho con todas las historias. Y no me preguntes por qué algunas me enganchan más que otras, que por lo general tienen que ver con un delito, con un crimen, ¿sí? Por lo general eso. Yo tengo una frase, hay algo que pienso, que es que los poderosos, ¿cómo? Me olvidé mi propia máxima. Que los poderosos tienen influencias, la clase media tiene abogados y los pobres tienen la prensa. La justicia, no te voy a decir solamente en la provincia de Tucumán, creo que en todo el país, no sé cómo será en el extranjero, tiene un sesgo de clasismo. Es caro hacer justicia. Es caro hacer justicia. Cuando vos te pones a pensar, aunque consigas un abogado gratis, los peritos de parte son caros. El boleto para ir a pasillar a ver si te dejan ver el expediente o lo que sea, es caro. Faltar al trabajo es caro. Y es caro también en emociones. Dentro de una familia, por ejemplo, el que le mataron un hijo, casi siempre hay un divorcio. Hay un padre que sigue luchando por justicia y otro que dice tenemos que seguir adelante, tenemos otros hijos. O el que se fue es el sostén del hogar. Entonces, no es lo mismo para el pobre buscar justicia que para el rico. Claro. Y el periodismo de policiales es el único lugar dentro del periodismo que yo encontré en donde, aunque sea una cosita chiquitita, la podés solucionar. Y eso que decís es fácilmente verificable con estadística, ¿no? Hay que ver de dónde vienen la mayoría de las personas privadas de la libertad en Tucumán. La gran mayoría, sí. Lo que pasa es que también, a ver, no es un problema solamente de la justicia, también es un problema de la legislación. Si en Villa Urquiza estuvieran, por ejemplo, los estafadores, te aseguro que tendríamos una población bastante más, de un nivel económico más alto y mucho más. Lo que pasa es que la estafa tiene una pena muy pequeña. Claro. Acá hay el estafador que usa la concesionaria de autos, que vende terrenos que no son suyos, que hace llamar, todas las clases de estafadores, por lo general, me harté de ver juicios abreviados, de ver probation, reconocen lo que hicieron, le entregan algo de plata a sus pobres estafados, que la verdad es que entre la nada y lo poco que le ofrecen, aceptan lo poco que le ofrecen, y quedan en libertad, Gabriel. Claro. Quedan en libertad. Los estafadores están ahora en la vereda, en la calle. Claro. Los estafadores no van presos, tienen unas penas excarcelables. Entonces, también tenemos un sistema de leyes que hace que ciertos delitos no sean tan graves como para que vayan presos. Vos tenés estafadores de clase baja, pero la mayoría de los estafadores viven en country. Sí. Y si entras a las redes sociales, se sacan fotos en el Caribe, en un yate, conociendo Europa, con la Torre Eiffel. Esos no van presos. Los funcionarios no van presos, Gaby. ¿Vos sabés cuántos funcionarios fueron condenados en los últimos 20 años? No sé si te los puedo contar con los dedos de la mano. El fiscal Albaca, el ex intendente Yapur Astorga de Tafí Viejo. De Tafí del Valle. De Tafí del Valle, perdón. Sí. Sí, es cierto. Y también pasa y con delitos similares también el clasismo. Digo, por ejemplo, delitos sexuales de clase media, media alta y pocos. Sí, el problema con delitos sexuales también tiene que ver con que están muy desbordadas las fiscalías especializadas. Y a veces, no quiero echar las tintas sobre las fiscalías, que muchas veces trabajan bien, pero es una lotería. Es una lotería que tomen en serio tu caso porque a veces, o sea, están tan desbordadas y también hay tantas falsas denuncias que ponen el ojo en una denuncia que es falsa. Eso significa que otra, y bueno, queda un poquito más atrás. Pero sí, en términos generales es difícil. Yo conozco casos de abusos sexuales en los que hubo que poner perito de parte. ¿Vos sabés cuánto te cobra un psicólogo, por ejemplo, para hacerte un psicodiagnóstico, un psicólogo matriculado y que tenga permitido hacer un peritaje? El otro día un papá me hablaba de que hace un año estaban $1.000.000. ¿Quién puede pagar $1.000.000 un perito de parte? ¿Vos sabés lo que cuesta traer un médico para que participe de una autopsia como perito de parte? Yo no sé, ya perdí la cuenta, pero tenés que vender el auto si lo tenés. O sea, en esos niveles estamos hablando de millones y millones. Entonces sí. Es un buen
un buen concepto ese, que quizá la justicia puede llegar a ser ciega, lo que no es barata, digamos. No es barata. Es barata. Quiero salvar a los empleados judiciales y las empleadas judiciales y los y las fiscales que hacen trabajos descomunales y que han hecho justicia en casos donde las víctimas eran personas realmente pobres. O sea, no te quiero decir que sea una norma, que el pobre está condenado sí o sí a que no tenga justicia, ¿sí? Tenemos seres humanos en el Poder Judicial que son extraordinarios y que trabajan de más y que brindan contención a la gente fuera de sus horarios de trabajo, y te digo que están muy mal pagados, sobre todo en el Ministerio Público Fiscal. Investigadores tremendos, tenemos peritos reconocidos a nivel mundial. O sea, déjame que destaque eso. No es porque son malas personas, es porque tenemos un sistema que está detonado, pero no es porque son malas personas. Te puedo citar 50.000 casos, se me vienen a la cabeza, que se hizo justicia aun cuando las personas eran pobres. Y se ponen las repilas. Pero a veces no. Y cuando no tenés esa suerte, lo que necesitas es plata. Dijiste algo ahí que también es clave, que se da en muchos casos en denuncias de tipo de género, pero que se da en todos los casos, en realidad, que es la falsa denuncia. ¿Qué lleva una persona a eso? Porque has podido hablar con alguien y quizás entiendas que lleva una persona a mentir deliberadamente, a hacer una falsa denuncia a alguien, y también cómo discernirla periodísticamente y judicialmente. ¿Qué lleva una persona? Me parece que la respuesta está a la naturaleza humana. Venganza, despecho, no sé, hay un montón de motivos que llevan. Y hablemos concretamente, estamos hablando de denuncias de mujeres contra hombres, ¿verdad? ¿Nos ubicamos ahí? Por ejemplo, entre tema otras espinoso, cosas, pero sí. Tema difícil para que los abordemos las feministas. Sí. Y las feministas lo tenemos que abordar al tema. Estamos obligadas a abordar el tema de las falsas denuncias. ¿Qué lleva a algunas mujeres a hacer falsas denuncias contra los hombres? Ya estará en cada ser humano, no sé por qué será. Pero es un grandísimo problema. Tremendo problema. Primero, porque nos quita los recursos del Estado para las denuncias que son verdaderas. Eso por un lado. Por un lado, sí. Segundo, porque mancha al movimiento de mujeres que luchamos por nuestros derechos y que hasta no hace mucho, te diré 6 años, este es un dato que vos capaz te pones la piel de gallina, pero hasta hace 6 años muchas veces a nosotras nos enterraban sin autopsia. Llegaba la policía, estaba el hombre ahí y decía, no, se suicidó. ¡Ay, qué desgracia, señor! Vamos, directo, le enterremos. No se hacían autopsias. A Ana Ríos no le hicieron autopsia y creo que fue la última que no le hicieron autopsia. A partir de eso se empieza a hacer autopsia cuando hay una muerte violenta y hay un hombre ahí que dice, yo no tuve nada que ver. Antes se le creía al hombre, ¿entendés? Entonces, esos avances, mirá el avance que te estoy diciendo que logramos, que nos hagan una autopsia. Esos avances que nosotros logramos los desvirtúan las falsas denuncias y hace que los antiderechos de siempre tomen esa excusa para hacernos retroceder en nuestros derechos. Yo creo que hay 2 situaciones de falsa denuncia. Una en la que vos probás efectivamente que la mujer mintió. Por ejemplo, yo digo, Franco me atacó en la calle el martes 3 de abril a las 5:25 de la mañana. Circunstanciado y concreto. Y Franco me logra probar que ese día estaba en Buenos Aires. Ahí no hay vuelta que darle, yo te mentí. Yo te mentí. Claro. Eso no es sancionado. La mentira esa no está sancionada hoy por hoy. Debería, pero no está. O sea, no nos alcanzan los recursos para proteger a las mujeres. Imagínate si vamos a gastar recursos en sancionar a aquellas que hacen falsas denuncias. No, no se las sanciona. De la mujer que hace una falsa denuncia, incluso la vuelve a hacer y la vuelve a hacer y después la hace contra otra persona. Y no se la sanciona. Pero yo te hago la aclaración. Una cosa es que vos descubras que la mujer está mintiendo y hay otras denuncias que no se logran probar, pero no por eso vos podés decir que son mentiras. Lo que podés decir es no se logró probar. La mayoría de los casos de violencia y de abuso, la mayoría, casi el 100%, ocurren en ámbitos que no tienen testigos y no hay muchas formas de probarlos. Por eso hay que tomar en serio todas las denuncias. El hecho
de que vos no hayas logrado probar que hubo, por ejemplo, un abuso sin acceso carnal. Un abuso sin acceso carnal no deja marcas físicas, no se lo hace delante de gente. El hecho de que vos no lo hayas logrado probar no te convierte en mentirosa. No se logró probar. Ahí no hay por qué sancionar a la mujer, por supuesto. Porque te va a quedar la duda, no lo lograste probar, pero probablemente te pasó. El problema que tenemos que atacar nosotros es a las denunciadoras seriales que se logra. He visto muchas causas en las que se descubrió que la mujer directamente mintió alevosamente y no hay una sanción. Y como decís que tenemos que atacar nosotras, ¿te referías al movimiento feminista? Cuando hablo, sí, por lo general hablo de, a veces digo nosotras por las mujeres y a veces lo digo por los movimientos feministas. Yo nunca hablaría del movimiento feminista. Hay muchos feminismos. Es muy complejo, es tremendamente complejo. Bueno. Pero yo me defino feminista y con mucho orgullo. Bien, y ha sido un movimiento golpeado, denostado durante décadas, que ha alcanzado en algún momento, hace 4 o 5 años atrás, cierto auge o cierta relevancia. Después, por otro lado, hay quienes dicen, bueno, lo que se viene ahora son camadas, a mí no me consta, y espero que no, pero se vienen ahora camadas de chicos, de pibes, como dicen algunos, de changos, como decimos en Tucumán, más machistas y más machirulos que nunca. En todos los aspectos se viene el conservadurismo, ¿no? En todos los aspectos. En los aspectos sociales. Sí, yo creo que hay una dialéctica, sí, creo que hay acción y reacción. Y en la historia, por lo menos reciente de la Argentina, se ha movido así, digamos, en una especie de péndulo ideológico. Hoy estamos acá, reivindicando la violencia, aplaudiendo al líder que más grita o más malas palabras dice, como Javier Milei, que lo aplaudimos cuando dice A y cuando dice B también, porque Javier Milei es una persona que se contradice a sí mismo. Lo aplaudimos como loco cuando decía Caputo es un delincuente que fugó la plata en el gobierno de Macri. Y ahora lo aplaudimos cuando dice Caputo es el mejor presidente exactamente. Lo aplaudimos cuando dijo Patricia Bullrich era una montonera que ponía bombas en la que lo aplaudimos. Ahora lo aplaudimos cuando decimos Patricia Bullrich es la mejor presidenta. Lo aplaudimos cuando dice el Fondo Monetario Internacional es un organismo perverso que explota países. Ahora lo aplaudimos cuando dice vamos al Fondo Monetario Internacional. ¿Entendés? Entonces estamos en una época en la que somos muy aplaudidores. ¿Qué es lo que nos gusta? Oh, perdón, yo lo digo como si yo lo hiciera. Yo no lo aplaudo a Javier Milei. No, pero nosotros como país nos hagamos cargo también. Sí, nos hagamos cargo de que... La democracia también es hacerse cargo del resultado, aunque no sean... Somos parte de esta sociedad, digamos. Claro, sí. O aplaudimos con mucho fervor el que dice... todo preso, hay que recuperar la calle, que no hagan protesta y qué sé yo. Vos decís, pero loco, detuvieron, en la marcha de la semana pasada, detuvieron a 114 personas, hubo un montón de violentos a los que no detuvieron, y como no los detuvieron a los violentos, nos trajeron a los otros. Es como que yo ahora cometa un delito y viene la policía y no me detenga a mí, pero te presenta a vos y dice, mira, no le tengo al delincuente, pero le tengo al otro, al que estaba a la par. Y lo aplaudimos furiosamente. Estamos en ese punto del péndulo. Bueno, sí, eso viola de movida la presunción de inocencia. Pero totalmente. Yo nunca voy a aceptar que si alguien comete un delito, a ver, hubo 90 y pico de contenedores quemados. Los quemaron delante de las cámaras de los periodistas. Hay uno, por lo menos, que prendió fuego un contenedor y después se fue a charlar con los policías. Sí. Estaba rodeado de policías. O sea, la policía, por lo menos, la que le dan en Buenos Aires estoy hablando, estamos hablando de los hechos de Buenos Aires, del Congreso, se muestra, a ver, no quiero ser tan mal pensada, por lo menos incapaz de detener a los verdaderos delincuentes. Y entonces, como no los puede detener, se va a la parada del colectivo a buscar al otro. O a la parada del colectivo o a cualquier otro que está mirando. Y te detiene a otro. Pero esto es... ¿Vos te acordás de Mickey Vainilla? Sí, claro. Mickey Vainilla tenía un sketch en el que no se parece que venían unos chiquitos a pedirle algo, unas monedas en el bar, y él como que le decía, no, ya le di al otro. Sí, y el pibe lo miraba como diciendo, es otro estómago, claro. Sí, pero es otro estómago, el mío es este, ¿entendés? Claro, sí. Entonces la policía, la política de seguridad de la ministra Bullrich es, mirá, no lo tengo al delincuente, pero toma este otro, como si fuera un sacrificio humano. Sí, como si fuera más una cuestión meramente estadística. Tuvimos 150 personas.
Hubo 90 tachos incendiados, toma 90 detenidos, pero son los que incendiaron el tacho. No, pero ¿qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Eso es lo de menos. No, pues además partimos de la base de que todos los que estaban en esa manifestación son violentos. No lo voy a aceptar. Claro, sí. No lo voy a aceptar. Nos costó sangre y nos costó vidas conquistar un derecho que está en nuestra Constitución desde hace muchísimo tiempo, que es el derecho a manifestarnos, a expresar nuestras opiniones, a hacer protestas. No voy a aceptar que el estar en una manifestación sea delito. Ni hablar de ser un mal pensado, de que todos los actos de violencia en realidad pueden haber sido perpetrados o orquestados por los mismos organismos de seguridad. Mira, hay una cuestión, Gabriel. A mí me gusta mucho leer historia. Me gusta, soy muy fanática de la historia y me gusta mucho leer sobre historia argentina. Cuando vos estudias un poco la historia argentina y estudias, por ejemplo, el rol de la CIDE, de inteligencia del ejército, de inteligencia de la policía, de los distintos organismos de inteligencia, los estudias de diversos autores, lees autores de derecha, lees autores más de izquierda, lo estudias de historiadores, no de políticos, de historiadores. Te das cuenta que esto de embarrar manifestaciones no es nuevo, no se inventó ahora y no es una cuestión de conspiranoica. Porque a mí la gente me dice, no, ¿cómo van a meter infiltrados? Por más que lo estén viendo, los hayan filmado las cámaras de televisión, ¿cómo van a meter infiltrados? Es una locura. Es histórico en la República Argentina, las infiltraciones. ¿Qué sé yo? Me puedo acordar de la época de Alfonsín, existió en el gobierno de Perón, en el tercer gobierno de Perón. No solamente la CIDE, sino muchos otros organismos de inteligencia que tuvieron más o menos poder. Entonces, la verdad es que ver infiltrados en manifestaciones, a mí lo que me sorprendería es que no haya un infiltrado. En Tucumán hubo infiltrados en el movimiento de víctimas. En Tucumán hubo. No tengo la prueba, amigo, pero no tengo dudas. Tengo conocidos que trabajan de hacer inteligencia. La inteligencia existe. No podemos ser ingenuos de pensar que no existe. No te lo puedo probar. No lo puedo probar. Pero realmente no es nuevo. No es nuevo. Vuelvo a los movimientos feministas. Sí. Que me interesaba la idea. Entre esos movimientos en plural feministas está también, creo yo, entiendo yo, uno que a veces es criticado, que es el feminismo blanco, ¿no? El feminismo también de clase. ¿Lo ves así? ¿Existe ¿Qué es eso? el feminismo blanco? No sé qué es. Y un feminismo que tiene una agenda pensado para mujeres de cierto extracto social, que por ahí no es el feminismo que llega a los barrios más marginados, o no es un feminismo presente ahí, o por ahí justamente a las mujeres de esos barrios no les interesa tanto lo que ahí se discute. Ah, te entiendo, sí, te entiendo. Sí. ¿Vamos llegando o no? Sí. ¿Lo ves así? Vos que has Sí. militado mucho los barrios y que has estado Lo veo caminado en los muchísimo. barrios. Sí. Cuando vos, por ejemplo, a ver, no es mi intención cuestionar la forma de manifestarse de otras mujeres. No lo quiero hacer. Pero realmente, si vos te vas a ir a hacer caca en la puerta de una iglesia y pensás que eso va a tener algún impacto en la vida o en la lucha por los derechos de las mujeres, realmente estás un poquito fuera de la barriada o de la casa de la mujer común y corriente. La señora tucumana, que es la que está pasando el problema, suponete, y que es la que necesita del feminismo para liberarse de lo que le está pasando, que suelen ser situaciones de violencia, de que está subyugada, muchas veces es católica. Yo no soy católica, yo soy atea. Pero la señora que necesita ayuda, la mayoría de las veces es católica. ¿Vos pensás que se va a sentir identificada con un feminismo que hace caca en la puerta de una catedral? Ahora, la iglesia es la institución que históricamente, desde hace siglos, nos ha puesto a las mujeres en una categoría entre los animales y los seres humanos. Sí, la iglesia es responsable. Te lo puedo decir acá, lo podemos hablar en un micrófono, lo podemos... Pero si yo me voy a acercar a la puerta de la iglesia, yo me estoy cerrando la puerta a la realidad, ¿no? O sea, olvídate, mi feminismo llegó hasta esa materia fecal. De ahí a dar una mano realmente donde se necesita,
a ayudar a alguna mujer, no llegás. Ellas te rechazan. ¿Cómo no te van a rechazar si le estás ofendiendo a su Dios? Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo súper extremo. No, pero súper mil extremo. Ahora, ¿tienen el derecho a hacer...? Y sí, qué sé yo, los perros pasan y hacen caca todo el día en la calle. Qué sé yo, bueno, es feo, la verdad, hacer caca. ¿Qué crees que te diga? Claro. No está bueno hacer, pero tampoco es para morirse. Pero a mí no me vengas a decir que ese tipo de mujeres pretende ayudar a otras mujeres. Porque me la juego que la señora que las necesita las rechaza. Pero tiene su derecho, igual que sé yo, ir a una protesta, a una manifestación, sacarte el corpiño y mostrar todo. Está buenísimo. Las tetas son una cosa hermosa de la creación humana. No sé, son maravillosas las tetas. Me encanta verlas en la tele, hagan lo que quieran, digamos. Ahora, a la señora del interior de la provincia, eso la aparta un poco. La aparta. Pero la piba está en su derecho de mostrar las tetas. ¿No es un problema también, me pregunto, de el progresismo en general, ya sacándolo ampliando el feminismo, de tener por ahí en agenda discusiones que están muy lejos de los que más necesitan, ¿sí? La pregunta es cuando yo me considero progresista, la pregunta es, yo creo que nos tenemos que hacer todos es, ¿para qué somos progresistas? Porque podemos ser progresistas para generar un cierto grupo de referencia intelectual y estar justificados ante la historia, ante la sociedad, ante nosotros mismos, poder construir nuestro personaje en las redes sociales, que es como es parte de nuestra identidad, es nuestro otro DNI, y justificarnos ante la historia y pensar correctamente y estar del lado correcto siempre de las cosas y de la vida y qué sé yo, o podemos ser progresistas porque de verdad queremos solucionar algún problema, aunque sea chiquitito, Gaby, aunque sea chiquitito de alguien. Entonces, por ejemplo, no sé, para poner un merendero, no sé, para ir a tal barrio y ver cuántas minas están siendo golpeadas y decirle, vení, te consigo una psicóloga gratis. O en mi casa tengo 2 habitaciones y hago un refugio para mujeres. Te estoy poniendo cualquier ejemplo. Entonces sí, creo que no es casual que tengamos un gobierno de derecha con aplaudidores de derecha, aplaudidores a lo loco, como tenemos en este momento. Creo que no podemos hacernos los distraídos de que nosotros también somos culpables, de que el péndulo se haya ido tan a la derecha. ¿De qué se hartó la gente de nosotros los progres? Se hartaron de que lo señalemos con el dedo, se hartaron de venir quizás con buenas intenciones o malas intenciones o en una charla y que nosotros lo señalemos porque dijeron, qué sé yo, un chiste fuera de lugar, porque siempre nos hemos sentido superiores a ellos. Qué sé yo, de estar en un asado y que diga así, porque los chicos, qué sé yo, los chicos y las chicas. Loco, afloja un poco. Cultura de la cancelación, o sea, le dicen a uno. La cancelación sin pruebas, la cancelación fue tremenda, sin pruebas, sin pruebas. No sé, qué sé yo, el ejemplo de Johnny Depp, el actor, que finalmente se supo que al final era una falsa denuncia, pero el tipo la luchó y porque tenía millones de dólares y la pudo ganar. Pero también hubo una época en la que se señalaba, fulano es acosador y qué sé yo, y la sociedad emitía la pena, o sea, la condena, sin juicio previo y sin evaluar. Y se han perdido carreras enteras y al final nunca supimos si era verdad o era mentira. O sea, nosotros los progresistas... La condena social es casi que no hay manera de apelarla. Hemos abandonado la presunción de inocencia en muchos casos. Y se nos está volviendo en contra. Eso por un lado. Y también creo, y de paso te lo pregunto, si lo ves así o no, creo que nosotros progresistas, me voy a poner también en ese colectivo, le hablamos a algunos sujetos, a algunas personas, de una realidad que no existe, de derechos que no tienen y nunca tuvieron. Sí, ¿no? Sí. No sé, le vamos a perder el derecho a vacaciones a un chico que está en bicicleta repartiendo comida. Claro. Llueva, haya calor o lo que sea. Y viene desde el otro lado y le dicen meritocracia. Pedalea más y gana más. Y es lo que el tipo vive al fin y al cabo. Sí, sí.
El progre que tiene un laburito más o menos, que tiene un autito, que no vive en un lugar peligroso, o sea, un progre clase media, digamos, trató de explicarle a las personas que estaban pasándola realmente mal, que iban a perder derechos que ellos no tenían y nosotros sí. El miedo que teníamos nosotros era nosotros perder ese derecho. Que terminan siendo privilegios. Que terminan siendo privilegios. La gente realmente, bueno, ya hablamos de la parte económica, estaba tan desesperada y tan sin derechos que votó cualquier cosa. ¿Los vas a culpar? Yo no los culpo. Yo no los culpo. Si no tenía... la inflación nos estaba destruyendo. Ahora nos destruyen otras cosas. Pero no los puedes culpar. O sea, no hay realidad más dura que la del bolsillo propio en tu casa, en tu cocina. No. Hay una culpa muy grande de que todo se esté yendo hacia la extrema derecha violenta, y hay una culpa que también es nuestra si nos permitimos llamarnos progres, zurdos, como les guste llamarnos a nosotros. No me interesa, digamos. Yo me hago cargo de todos los apodos y creo que ninguno me abarca completamente, pero de alguna forma hay que llamarnos, digamos, a los que no somos de derecha. Creo que nos tenemos que hacer cargo de la que nos mandamos. Ojo, yo no soy kirchnerista y eso lo quiero dejar muy aclarado. Yo siempre fui anti-kirchnerista. Lo digo con todas las letras. Opositora a los gobiernos, quizás no tanto al de Néstor, pero sí al gobierno de Cristina Fernández y sus gobernadores. No, cuando digo progre no quiero decir que ni que soy kirchnerista, pese al flequillo kirchnerista que tengo, no, para nada. Pero sí creo que nosotros nos tenemos que, si no aprendimos nada de lo que nos está pasando, y vamos a volver a proponer lo mismo, a señalar con el dedo al que piensa distinto, a imponerle que tiene que hablar con la E, por ejemplo, va a seguir la derecha gobernando. La corrección política, básicamente, lo que es políticamente correcto, desde ese lugar progre. Sí, lo que se llama vulgarmente políticamente correcto. Para mí lo políticamente correcto es lo políticamente correcto. Claro. O sea, lo políticamente correcto es lo políticamente correcto. Pero sí te entiendo lo que decís. Sí, esa soberbia de decir yo la tengo re clara. En cada cosa que digo no cometo ningún error y vos acabás de mencionar y se te escapó una letra o se te escapó un chiste homofóbico, por ejemplo, cosa que yo solía no tolerar cuando me sentí empoderada y habíamos logrado la ley de la ILE, de la interrupción legal del embarazo, entonces yo me sentía, qué sé yo, y alguien decía y hacía un chiste, un chiste sobre traba, qué sé yo, decía, ¿qué te produce gracia de las personas trans? ¿Sabes que su promedio de vida es de 35 años simplemente por serlo? Se hartaron de nosotros, se hartaron. Y el humor también siempre es un instrumento para justamente transgredir. Sí, totalmente. O sea, hay que tomarlo como tal también. Sí, creo que hay que tomarlo como tal. También hay que ver también los espacios, ¿no? O sea, a mí me puede hacer mucho... A ver, si vos tenés amigos en la comunidad trans, te vas a dar cuenta que son las mejores personas haciendo chistes de trabas. O sea, se cargan a más no poder, se llaman a sí mismos el puto, la mariquita, y qué sé yo, vos te matás de risa. Te matás y en algún punto te legitima que vos también le hagas chistes sobre qué es una persona trans. Te vas a otro lugar donde no hay gente trans, pero es un ambiente como privado y qué sé yo, y el chiste está bueno y lo podés deslizar, qué sé yo. Los medios de comunicación es distinto. En los medios de comunicación es distinto. No sé si hace tanta gracia porque hay otra responsabilidad tengo también. Conocidas trans que murieron, y murieron por ser traba, porque ser traba es causa de muerte. ¿Entendés? Entonces por ahí en los medios de comunicación no da, está escuchando el hermano o está escuchando una traba que está llegando a los 40 años y es una sobreviviente, ¿entendés? Entonces creo que hay espacios y espacios, pero tenemos que darnos lugar para el humor. Y en esta cuestión que tiene que ver justamente con ese deber ser o deber decir, o qué está bien, qué se puede cancelar, qué no, llega a tribunales, la justicia está un poco atravesada por esto, hay una corrección política también en los jueces, en los fiscales. Perdón, sí, yo veo un avance tremendo en los últimos años en la justicia, no en lo que llamamos corrección política despectivamente, sino en el respeto por los derechos, como te decía, en lo que llamamos la perspectiva de género.
no se confunda con la llamada ideología de género, que es una forma despectiva de llamar a lo que nosotros las mujeres hemos conquistado. Este punto, por ejemplo, que yo te digo que hemos conquistado el derecho de que nos hagan autopsias, igual que a los varones. Vamos a decir, no puede ser que hayan enterrado a mujeres muertas violentas sin autopsia. Mariana, me estás mintiendo, me tenés que decir. ¿Y esto cuándo ocurrió? ¿Hace 6, 7 años? Sí, sí, esto ocurría. Y ya no ocurre más. ¿Sí? Y ya no ocurre más. Hay un montón de derechos que hemos ido conquistando. Acá en Tucumán, por ejemplo, está funcionando un equipo de contención y acompañamiento a las víctimas del Ministerio Público Fiscal, que son derechos que se han conquistado para las víctimas. En el año 2017, la justicia en términos generales en la Argentina estaba muy enfocada hacia el imputado o hacia el delincuente, ¿sí? Y tenían un lugar muy rezagado a la víctima. La víctima era poco más que denunciante y testigo en una causa, y no era un sujeto de grandes derechos. En el 2017, gracias a la lucha de grandes luchadores como Matías Bañato, Alberto Levos, nuestro tucumano, a nivel nacional se sancionó la Ley Nacional de Víctimas. Y nuestro nuevo Código Procesal Penal, que también es del año 2016, entró en vigencia en el año 2020, establece muchos derechos nuevos para las víctimas. Si vos hubieras visto cómo funcionaba la justicia antes respecto de las víctimas, te darías cuenta que hemos avanzado un montón. Entonces sí hay grandes avances en la justicia. Hay muchísimos avances en la justicia. Yo tengo mucho miedo que se retroceda. ¿Y por qué tengo miedo de que se retroceda? Porque la justicia tiene que estar integrada por personas que no tengan miedo de perder sus cargos. Los jueces tienen que ser designados por el Consejo Asesor de la Magistratura. Y nosotros estamos con jueces que son designados por el Poder Ejecutivo, ¿viste como en comisión, como lo quieren designar al hijo? Bueno, nosotros tenemos jueces subrogantes, que no son jueces. Los pusieron ahí de emergencia porque nos están faltando. Bueno, esas personas le deben su cargo al Ejecutivo. No hay independencia ahí de poderes. No puede haber independencia cuando nosotros tenemos jueces que no tienen estabilidad en sus cargos. Otra cosa, los investigadores, los fiscales, los auxiliares, los fiscales tienen que entrar por concurso, qué sé yo, pero no dan abasto los fiscales, entonces tienen a los auxiliares fiscales que cuando vos vas a los juicios o vas a las audiencias, son los que llevan en sus espaldas la investigación penal. Ellos no entraron por concurso, también están designados. Y están designados a dedo. Y ojo, son personas a las que me les saco el sombrero y me pongo de pie cuando hablo de ellos, porque la gran mayoría de los que yo conozco son hasta mejores que los propios fiscales. O sea, son extraordinarias personas. Pero no podemos seguir teniendo un poder judicial que no tenga estabilidad en sus cargos y que no tenga una buena remuneración. Pues nosotros decimos, ¿cómo cobran los judiciales? Porque seguramente un juez cobra bien. Seguramente. Y un fiscal cobra más o menos bien. El auxiliar fiscal no. Y todos los empleados de tribunales no. Y ya se acabó eso que decíamos antes de que los judiciales ganaban re bien y qué sé yo. Y en penal específicamente hay gente que está contratada y que los levantan a la medianoche porque hay un homicidio, porque hay un hecho y tienen que salir y no tienen descansos compensatorios. Todo eso atenta contra el buen trabajo, la eficiencia y la rapidez de la justicia. Tenemos que solucionar presupuestariamente la justicia. Y después tenemos que sacar a los actores políticos de dentro de la justicia. Porque tampoco podemos tener, me vas a hacer hablar de más, pero tenemos que tener jueces probos, tenemos que tener una Corte Suprema, tenemos una Corte Suprema que esté integrada por gente cuyo único antecedente es venir de la Fiscalía de Estado. Entonces, y es la Corte Suprema de Justicia. Creo que tiene que separarse, tiene que haber independencia de poderes. Tenemos una justicia que duerme causas contra funcionarios políticos. Nosotros tenemos 4 funcionarios tucumanos condenados por abuso sexual, por delitos sexuales. De los 4, 3 fueron condenados en Buenos Aires. Incluido el exgobernador. Está el exgobernador, está José Orellana, el legislador, está... ¿Por qué se me fue? ¿Quién me fue condenado? Perdón. No, está.
Después lo tenés a Memo Gray, que abusó sexualmente de su hijito, que la Corte tucumana le sacó la condena. Tuvo que intervenir la Corte de la Nación, por eso te digo, condenado en Buenos Aires. Hizo 3 condenados en Buenos Aires. ¿Sabés cuál es el cuarto? Palina, el que era dirigente azucarero, que fue secretario de Trabajo, etcétera, etcétera. Palina es el único condenado acá en Tucumán. ¿Sabés por qué? Porque confesó. O sea, tampoco hay gran mérito de la justicia tucumana. Y después de ahí, ¿cuántas denuncias tenés contra funcionarios? ¿Qué pasa con la causa Bussi? Sí, Bussi, Burgos también, que tuvo en Canal 10. Burgos también, pero no lo podemos... Sí, lo podemos pero poner... todavía no está... No, está condenado. Sí, está condenado. Eso fue la condena, ya sí, está condenado. No lo puse como funcionario. Debería, sí, porque el cargo de director de Canal 10 es de funcionario. Es funcionario de la universidad también. Sí, es funcionario de una empresa pública, de una SAPEM, una empresa que tiene mayoría de participación del Estado. Sí, pero en general es difícil. Acá no, acá los funcionarios no van a juicio, no llegan a juicio, Claro. No tenemos condenas contra funcionarios. ¿Te acuerdas la causa de las valijas? Sí, hay, bueno, eso... Esas son las que se me vienen a la cabeza. Aún así decís que hay gente en la justicia trabajando a destajo para que haya justicia. Sí, totalmente. Contra viento y marea. Contra viento y marea. Pero... Son generalmente empleados. Los menos poderosos de todos. Son empleados. Sí, son empleados. La justicia tucumana tiene 23 expedientes que investigar ahora, derivados del juicio del encubrimiento del crimen de Paulina Levos. Esos 23 expedientes no lo tienen empleados judiciales, empleados del Ministerio Público Fiscal, que yo te aseguro que te los moverían. Esos 23 expedientes lo tienen altos funcionarios del Ministerio Público Fiscal. Ahí se ordena investigar a 43 personas como posibles encubridoras o partícipes del crimen de Paulina Levos. ¿Sabes por qué se ordena ordenar a estas personas? Porque lo decidió un tribunal de justicia. O sea, hay un tribunal que ordenó investigar a estas 43 personas. Entre ellas está José Jorge Alperovich. Uno solo avanzó. Y los otros 22 están paralizados. 2 te diría que avanzaron. Y los otros están paralizados. ¿Por qué? Ahí hay comisarios retirados, personal policial en actividad, funcionarios del ESIF, el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales. O sea, no son 4 de copas los que hay que investigar. Y eso está paralizado. ¿Y sabes hace cuánto está paralizado? Estamos en 2025, hace 6 años. Y vos me preguntás por qué, yo te contesto como la China, no hay por qué. No avanza la justicia contra los funcionarios. Si te pregunto qué pasó ahí con Paulina, ¿tenés respuesta o no? ¿Qué pasó ahí y qué pasó después, sobre todo? Yo tengo una teoría, pero que es solo especulación mía, digamos que no la puedo probar. Sí te puedo decir que la justicia imputó a César Soto, su exnovio y padre de su hija, como autor del homicidio, y a Sergio Caleñuc como encubridor. Sergio Caleñuc es el hijo de Jorge era de Caleñuc, el secretario de Alperovich, la mano derecha de Alperovich. La hipótesis que tiene la justicia en este momento es que César Soto asfixió a Paulina, la mató y llamó a Caleñuc y le dijo: vení, ayúdame y encubrime. Y Caleñuc fue y lo ayudó y lo encubrió. Ahora, escúchate esta. Soto, el novio de Paulina, era un pibe que ni trabajaba, ni estudiaba, un pibe de la Costanera, con serios problemas de adicciones, sin ingresos, cuya única actividad conocida era ir los domingos a la cancha, porque era fanático de Atlético, que le robaba a la propia Paulina Levos. O sea, era un fisura, vamos a decirlo de esa manera. Soto era un fisura. Sergio Caleñuc era el hijo de la persona más poderosa de la provincia, sacándolo al Alperovich. El más poderoso de la provincia era Alberto Caleñuc. Era el hijo. Caleñuc tiene un nivel de vida, pero altísimo. La familia más poderosa de Tucumán. ¿A vos te parece que en medio de la madrugada lo llama un don nadie de la barra de Atlético y le dice: acabo de matar a un ser humano?
Vení, ayúdame y encubrime, y este tipo sale de Yerbabuena y se va a ayudar a un don nadie, a un fisura de la costanera, y arriesga su vida y su libertad y todo, y mete a Paulina ya muerta en el freezer. ¿A vos te parece que Sergio Caleñuc haría eso? ¿O es que Sergio Caleñuc participó en el crimen y Soto lo está encubriendo? ¿O es que los dos participaron? Lo pongo en signo de pregunta porque te dije cuál es la hipótesis de la Fiscalía. La hipótesis de la Fiscalía es que, por algún motivo que nadie conoce, Sergio Caleñuc se sintió como muy obligado a jugarse la vida por este don nadie que era Soto y que acababa de matar a su mujer. Yo no te puedo decir otra cosa, no tengo ninguna otra prueba. Y yo no sé si algún día se sabrá la verdad y se llegará a una condena contra el asesino de Paulina. Pasaron casi 20 años. 19 cumplimos. ¿Trabajabas ya en ese momento en los medios? No, en 2006 no. ¿Cuándo empezaste? Tenía un kiosco en el año 2006. ¿Qué hiciste antes? Bueno, un kiosco y qué más. Tuve un kiosco, trabajé en una agencia de quinielas, trabajé en una concesionaria de BMW, hice un montón de cosas. En realidad yo empecé como un hobby a hacer radio, en Radio Nacional, un programa que sacábamos los sábados de la mañana. Y después me gustaba mucho escribir sobre política, pero nunca me imaginé yo que el periodismo era una forma de vivir o de trabajar. Entonces yo escribía. Después por ahí me hizo un amigo que tenía un sitio de noticias, me pagaba, me decía, escribime notas, yo te pago. Me pareció una locura a mí que alguien me pague. Germán, nuestro amigo en común. Germán García Hamilton, que él es el que me dijo, ¿nunca pensaste que podés dedicarte a esto? Me acuerdo que me pagaba 35 pesos por nota. Y yo chocha de la vida, pero yo escribía gratis en mi casa porque sí, porque se me daba la gana. Él es el que me empezó a decir, ¿nunca pensaste que podrías trabajar de esto? Yo era empleada de comercio. Había estudiado teatro en la facultad, ¿viste? No tenía nada que ver con el periodismo. Y bueno, hasta que un día, yo escribiendo, aquí, allá, y qué sé yo, un empresario de medios vio lo que escribía y me dice, te quiero contratar. O sea, para que trabajes de esto. Y yo dije, no, o sea, buenísimo. ¿Dónde era? ¿Se puede decir o no? Sí, era en El Intransigente, diario de Salta. Sí, sí. Y trabajé 5 años ahí escribía para papel. Me encantó porque ahí es cuando yo empecé a vivir del periodismo. Cosa que no pensaba que podía ocurrir, o sea, en la vida. O sea, es como que te paguen por tomar cerveza. Si no, lo hago gratis, amigo, me encanta. Ahí empecé a vivir del periodismo yo. Y me gustó porque empecé en gráfica, o sea, editábamos un semanario en papel. Así que yo creo que la escritura es la madre de todos los rubros del periodismo. El periodista, aunque haga radio toda la vida, el periodista tiene que escribir. El que escribe bien, después también anda bien en radio, anda bien en tele. Totalmente. Conozco periodistas que son extraordinarios al aire y qué sé yo, y les cuesta mucho escribir. No es culpa de ellos, creo que es culpa de la época. Se escribe poco, pues se necesita escribir muy poco. 2 párrafos, un video y listo. Exactamente. Y esos 2 párrafos te lo escriben mal. Ay, Dios, me quiero morir. Te ponen la coma mal. No, me quiero morir, pero también es porque se lee poco. Yo conozco periodistas, por ejemplo, que a mí me impresiona eso, que no están suscriptos a la Gaceta. ¿Cómo puedes ser periodista? Pues sí, sale plata suscribirte a la Gaceta. Pero ¿cómo puedes ser periodista y no leer la Gaceta? Y conozco muchos periodistas periodistas de todos los oficios, ¿viste? Que no leen libros. No leen libros. No quiero, ¿viste? A ver, no quiero ponerme a juzgar a todo el mundo. Es una época difícil. No sé cuánto llevamos de entrevista que yo no vi el celular. Sí. Pero no te voy a mentir que yo también estoy tentada de ver. Sí. O sea, tenemos la atención dispersa. Totalmente. Muy cortita. Ponerse a leer un libro es una actividad ya de otra época. Y nos pasa a todos nos pasa. Nos pasa hasta a nosotros, los que venimos de otra generación, ni hablar de los chicos que están nacidos y criados en este contexto. Claro, imagínate, creo que vos y yo, no sé si tenemos más o menos la misma edad, yo tengo 47, ¿vos? 38, un poquito menos. Un poquito menos, bastante menos. Pero sí conociste la época pre-internet. Sí, claro. O sea, ¿te acordás de lo que era la vida antes de internet? Sí. ¿Te acordás de lo que era ir al baño antes? ¿Te iba con una revista? Totalmente, sí. O sea, era un espacio de lectura. Sí, o recuerdo hablando de estas cuestiones de agarrar un diario, la Gaceta en este caso,
no sé, caminar 5 o 6 cuadras hasta un bar donde la tenía, pues no me alcanzaba para comprarla y sentarme y Claro, leerla. claro, ¿cómo Esa elegíamos los práctica. bares antes? Íbamos al bar donde tenían la Gaceta y matábamos dos pájaros de un tiro. Se tomaba un café y te leía el diario. Exactamente. Sí, por ahí trato de hacerlo algún que otro Sí. domingo en la mañana, pero la verdad que se hace difícil. Se hace difícil sostener la atención de eso y esa práctica. Lamentablemente ahora el hábito de la lectura te requiere una actividad consciente en la que vos tenés que poner el teléfono en modo avión y en otra habitación de la casa. Porque, a ver, no nos vamos a hacer los ingenuos de que acá somos todos intelectuales. No, No, no. no, amigo. Estoy ahora enganchada hace 2 semanas que no agarro un libro que dejé por la mitad, pero estoy enganchada con un jueguito estúpido. Sí. Parezco Susana Jiménez con el Candy Crush. O sea, a mí también me agarra. Pero bueno, el hábito de la lectura requiere de esa acción consciente. Ahora, cuando vos tenés el hábito de la lectura, primero aprendes a escribir. No hay posibilidad de que escribas bien si no lees. Porque es como que vos me digas, mira, tengo este auto y lo voy a hacer llegar a Concepción. ¿Le pusiste nafta? No. Es Sí. imposible. La lectura es el combustible que tienen las personas que escriben. Mm. No hay otra forma. Y la otra, la lectura te hace una persona libre. Cuando vos no lees y no conoces cosas, lo que sea, no te queda otra que creerle a los demás. Y hay un plan deliberado, ¿no? Para mantenernos todo el día frente a la pantallita. No sé, che. Yo creo que siempre, o los gobiernos, o las corporaciones, o qué sé yo, siempre habrán tenido planes para manipularnos de alguna manera. Hace 50 años, por ejemplo, 100 años, leer también era difícil, pero porque era caro. Mm. ¿Vos te acordás lo que era tener plata para comprarte Bueno, la a revista ver, que te gustaba? la industria editorial sigue siendo también una industria que decide qué se lee, qué leemos y qué no. Ujú. Incluso los que nos damos tiempo de vez en cuando a leer un libro, tampoco es que accedemos a todos. Tampoco es fácil. Yo te voy a contar una yo para que puedas leer un poco más barato. ¿Ah, sí? Pero sí, pero no por acá. Bueno. Yo te voy a contar una. Pero digamos siempre. Me refiero que hace- también se elige qué se publica y qué se Sí, vende y qué no. O sea, y todo pero eso también está. tenés editoriales independientes y Las también hay, tenés claro. páginas web de escritores. Yo tengo una sobrina que tiene 19 años. Ella tenía 8 años, 9 años y leía novelas en el celular. Pues no es una gran lectora, no sé, Sí. y leía novelas en el celular porque había un sitio de escritores adolescentes que publicaban sus propias novelas, escribían novelas enteras los adolescentes. Y ella los leía de ahí. O sea, hay formas de leer. Sí. Tenemos muchas más formas de leer Bueno, es que que esa que es en la la otra década del mirada. 80, cuando tenías Mm. que juntar pesito por pesito y salía recaro y nos íbamos ¿cómo se llamaban? Los primos, Sí, lo que primero, tenían los a comprar libros usado, sí. usados. Bueno, que esa es la otra mirada de Internet también, así como a veces un poco nos manipula, nos estupidiza, si se quiere, con jueguitos, También también nos nos da un acerca. abanico de herramientas que son más democráticas que antes. Supuesto. ¿Cuántos diarios podemos leer ahora que antes no podíamos? Casi todos. Claro. Casi todos. Algunos te tenés que suscribir, verás si vale la pena o no, pero casi todos los podés leer. Pero aparte hay otra cosa. Tienes un montón de información al alcance de la mano, gratis, para acceder. Por ejemplo, yo te pongo noticias nacionales, viste, para no meterme mucho en la cuestión local. Cuando dicen, Milei designó al hijo en comisión, qué sé yo, porque el artículo 99 de la Constitución, ¿cuántos periodistas crees que fueron a leer la Constitución? O cuando dicen, condenaron a fulano. A chequear si realmente le dice eso el artículo, A ver por si ejemplo. dice eso. Sí. Escúchame, yo escuché periodistas diciendo, no, es constitucional porque la Constitución, en el artículo 99, prevé la designación de jueces en comisión. ¿Te das cuenta que no lo leíste porque le faltó la parte donde el artículo dice cuando se produjera una vacante durante el receso del Senado? Claro. No leyeron esa parte, o sea, da la impresión que soy una intelectual, ¿viste? No tengo ni título universitario, chicos, no tengo título de grado, les cuento. No, perdón, no me las quiero dar de intelectual. Solamente quiero tratar de recuperar un poco. Yo siento que me hace mucho más libre leer y conocer, más libre en el sentido de que no le tengo por qué creer a nadie. Cuando a mí viene Patricia Bullrich y me dice, el gendarme disparó bien, yo tengo la libertad de creerle o no porque yo sé que disparó mal, porque leí el protocolo.
Cuando me dicen, ¿estuvieron bien detenidos? Yo soy libre de creerle al funcionario de turno o no, porque leí el Código Penal, porque leí el Código Procesal y porque lo leí y está en Internet. Si vos pones en Google ahora están los códigos en Internet. Está todo en Internet gratis. Yo a veces le digo a la gente, a veces cuando la señora me dice, no pasa, yo no entiendo nada para ir a hacer la denuncia, qué sé yo. Señora, cuando usted está tomando mate y está viendo el Facebook, ciérrelo el Face y ponga Código Penal o ponga Constitución. Yo sé que es difícil de entender. ¿Sabes lo que hago yo? A ver, una vez por año lo hago, por lo menos. Cuando tengo que manejar mucho, hay en YouTube un audiolibro que es alguien que te lee la Constitución Nacional. Mira. Cuando hago un viajecito largo, me le pego una repasadita a la Constitución Nacional. Luego me decís, ¿qué ganas con eso? ¿Que sos más intelectual? Igual sos fea, Mariana. Está bien, sí, igual soy fea. Pero yo me siento más libre con eso. Sí, sí. Por lo menos, seguramente te va a servir hacerlo en vez de no hacerlo. Que eso es lo que nos pasa en general. Antes de ser periodista, en algún momento fuiste militante política. Sí, sí. Ay, me hace gracia porque me dicen, ¿te puedo preguntar sobre eso? Sí, yo no tengo problema. Cuando yo era muy joven, estudiaba en la Facultad de Artes, Artes Dramáticas, Teatro. En la época previa a la crisis del 2001, ya se venía abajo todo. Yo milité en el Partido Obrero. Militando en el Partido Obrero, pasé la crisis del 2001 y la post-crisis. Milité en Monteros, en un comedor infantil. Ese era el lugar de en la Facultad de Artes, primero en el Centro de Estudiantes, pero después lo que más me interesaba a mí era la militancia barrial. Bueno, el hambre que había en el 2002, acá en Tucumán no era el mismo hambre que conocemos ahora. Era una cosa que los chicos de hoy no se imaginan, lo que fue el año 2001 y 2002. Acá lo que fue la desnutrición, qué sé yo. Y milité en el Partido Obrero, habré militado 3, 4 años. Y de ahí me quedó el mote de zurda. De ahí me dicen zurda. ¿Y está mal que te digan así? Yo me siento como medio traidora a la causa socialista, comunista. ¿Por qué? Porque dejé de creer... se van a enojar los zurdos Bueno. cuando diga esto. Dejé de creer en la revolución como un hecho posible y como un hecho salvador. Antes creía que la revolución era posible, la revolución socialista, la revolución comunista. ¿Sí? Como la del 17 en Rusia. Como fue la del 17 en Rusia, que después se degeneró al estalinismo. Claro. Está bien, no, sacame la parte del estalinismo. Quédate con la utopía. Octubre del claro, 17. o como la cubana. La cubana. Sí. Claro. Pero después sacame toda la otra parte que se fue degenerando, ¿no? Que eso no. Bueno, yo pensaba que podía llegar a hacerse una revolución y que salga bien esta vez. Entonces creía que era posible y además creía que era la solución. En Argentina hablamos. Sí, social, en la República Argentina y en mi generación, o sea, antes que yo me muera. Claro. Hoy creo que no es posible. ¿Cuándo dejaste de creer primero? ¿Y por qué dejaste de creer en eso? Porque creo que el marxismo, la izquierda se maneja con conceptos que son muy interesantes. Estudiar el marxismo, no te voy a decir que leí el Capital, pero sí hice cursos del Capital, pues no lo leí el Capital, creo que muy poca gente leyó el Capital, pero es muy interesante para entender la economía, para entender la historia, o sea, realmente te da una formación que está buenísima. Pero Marx lo escribió hace más de 150 años. Y lo escribió en Europa también. Y lo escribió en Europa y lo escribió en plena revolución industrial, digamos, en un mundo distinto. Después tenés actualizaciones, Trotsky viene a actualizar, ya Trotsky escribe en este año, y hay otros grandes referentes, incluso tenés referentes políticos argentinos que escriben y que realmente... Pero el capitalismo que tenemos hoy no tiene mucho que ver con el capitalismo de la revolución industrial. Hay realidades que yo no las sé catalogar, ¿no? O sea, no es que yo tenga otra respuesta. No es que te diga, no, la respuesta está acá en otro lado. Me fui a la coalición cívica, por ejemplo. Claro. No sé cuál es la respuesta. En lugar de la certeza que tenía de la fe en la revolución, me quedó un signo de pregunta. ¿Cuál es la solución para nuestro país? No lo sé. No lo sé. Tengo pequeñas opiniones sobre hechos puntuales, pero no sé cuál es la gran solución. Algunos que en algún momento tuvieron la utopía de la revolución en su juventud, o no tan juventud, no importa,
han virado a lo largo de la historia al peronismo, por Sí, ejemplo, sí. como ese camino intermedio, como una forma de No, yo jamás. no revolución, pero a su vez justicia social. ¿No lo ves así? No, jamás. No confías en el peronismo como que Nunca en el pueda. peronismo. Nunca. ¿Por qué? Pero ojo, no soy antiperonista, ¿no? Mi viejo, que va a ver esto y me va a matar porque es peronista de Perón, ¿viste? O sea, pero nunca el peronismo, porque cuando a mí me hablan del peronismo, yo siempre me siento en la obligación de preguntar ¿cuál? ¿El primero, el segundo o el tercero? El primero es el que otorga y reivindica a la clase obrera y otorga un montón de derechos en medio de una década tremendamente convulsionada, y se la juega, y Perón se juega su libertad y apoya el voto femenino. Es el primer peronismo. El segundo peronismo es el que ya tiene que hacer malabares con la economía, qué sé yo, y el que abandona todo y se va en una cañonera paraguaya y se va al exilio, y a Perón lo hospedan los dictadores, ¿no? Ojo. Y en ese mismo peronismo, en el que se le otorga, en el que la clase obrera adquiere dignidad y protagonismo, y eso es innegable de Perón. Perón también mantuvo un aparato de represión y tortura descomunal. En el primero decís. En el primero, en el segundo también. Ahora, ¿me preguntás por el tercero? El tercero en el que Perón le da la mano a Montoneros, una organización dirigida por criminales, compuesta por gente que quizá tenía buenos ideales, pero dirigida por criminales, y después traiciona a Montoneros, y va y nos crea la AAA, una fuerza de derecha que desapareció a, no sé, no tengo en la cabeza cuántas personas, pero que fue el preámbulo de la dictadura argentina. A ese Perón, al creador de la AAA, ¿alguien puede, o sea, realmente, alguien puede decir yo soy peronista? No, yo no soy... Bueno, hay mucha gente en Argentina que se Sí, autodefine como peronista. está bien, y justifica esas otras partes. Y no sé si justifica, me parece que el peronismo como los grandes movimientos de la historia, como el radicalismo o como muchos, como el trotskismo, ¿sí? Trascienden a las figuras que le dan nombre, me parece, ¿no? El peronismo trasciende, pero me parece. El problema es que yo no sé de qué peronismo me hablan cuando me hablan de peronismo. Bueno, pero si vos tuvieras que elegir uno, creo que elegí el primero. No por lo que sé, estoy fue diciendo. muy, pero a ver, fue muy, muy autoritario y torturador. Ujú. Digo, torturas literales, ¿no? No es una forma de decir, torturas, no en la escala de la dictadura argentina, en menor escala, pero existieron. Yo, en términos generales, Gaby, yo creo que un acto de dignidad es no casarse con nadie. Ujú. Yo no soy ni peronista, ni guevarista, aunque admiro muchas cosas de las que hizo Perón, aunque admiro muchísimo la figura del Che Guevara, no puedo ignorar, yo estuve en Cuba Ujú. y sé la persecución homofóbica que hay en Cuba, cuyo padre es el Che Guevara. Yo no puedo decir que soy guevarista, yo no puedo decir que soy ista de nada, Ujú. porque todas las personalidades tienen su muerto en el placar y yo no los voy a bancar. Del Che me gusta tal cosa, de Trotsky me gusta tal idea, de Perón me gusta tal otra medida, y de Milei me gustan algunas cosas. Ajá. Por ejemplo. Por ejemplo, yo creo que el Estado tiene que ser un Estado grande, ¿sí? Sí. Soy una persona que cree en el Estado, totalmente y completamente. Pero sí, estoy de acuerdo con Milei, que el Estado de grande pasó a ser deforme. Y sí creo, te va a sonar re de derecha lo que te voy a decir, pero lo vimos todos. Se llenó de curros. Había y hay curros por todas partes en el Estado. Ahora, eso no me lleva a justificar los despidos de Milei. Mm, Jamás voy a justificar un despido. claro. Milei podría haber puesto orden en el Estado y hacerlo eficiente sin destruir a tantas familias. Mm, Los cambios que hay, por ejemplo, en las leyes de tránsito y en los registros del automotor, estoy de acuerdo. La ley de reiterancia, me parece interesante la ley de reiterancia que mandó el gobierno nacional claro. al Congreso y que se aprobó, me parece interesante. Mm, Y me parece medida y justa, me parece bien. La reiterancia le da al juez la posibilidad de que cuando se le presenta a una persona que ya tiene
muchas causas abiertas, etcétera, etcétera, pueda tomar esas causas abiertas como una causal para ordenarle la prisión preventiva. No lo obliga al juez a hacer eso, porque si no es re fácil. Yo te hago 5 denuncias a vos y a la sexta, viste, vos vas preso solamente porque tenés 5 denuncias abiertas. Pero le da al juez la posibilidad. Yo estuve en juicio, yo fui víctima. ¿Sabés que el tipo que me asaltó, uno de los tipos que me asaltó a mí, cuando vamos a las audiencias, tenía 16 causas abiertas, todas por delitos contra la propiedad. Ninguna de esas causas en aquella época podía ser tomada por el juez para dictarle la prisión preventiva, porque no había sentencia. El tipo ese hoy le disparó en la cabeza a un chico de 13 años que se debate entre la vida y la muerte. Ya salió de la cárcel y casi mata a otra persona. ¿Entendés? Entonces, sí estoy de acuerdo con la ley de reiterancia que mandó Milei al Congreso. Hay cosas con las que sí estoy de acuerdo. Perfecto. Volviendo a la militancia, volviendo al periodismo, ¿cuánto de ese sueño militante de juventud todavía te acompaña a la hora de ejercer periodismo cuando vas, caminas un barrio, cuando escuchas a una mujer o a un hombre que te cuentan una historia injusta y que tenés ganas de, por lo menos, visibilizar? Lo que pasa es, a mí la militancia política lo que me dio ¿viste cuando decís, es lo que me mantiene humilde? Yo me crié en Yerbabuena en colegio privado, con auto, ¿viste? Y salí así del cole privado de Yerbabuena y de un círculo de amistades muy cucú, directamente a la Facultad de Derecho en auto propio. O sea, la verdad es que era un mundito bastante cómodo, qué sé yo. Si no hubiera sido por la militancia política, no hubiera conocido a Monteros, a Cheral, Alberto, no hubiera conocido el interior de mi provincia y creo que jamás hubiera pisado un barrio donde hay necesidades. Capaz que no. Recibía de abogada, ¿viste? Y ponía un negocio, ¿cómo se llama? Un estudio en Barrio Norte y capaz que jamás conocía la verdad de lo que estaba pasando. La militancia política me hizo que vaya a ver que hay otras realidades, que yo no estaba destinada a verlas. Yo no estaba destinada a eso. Yo no estaba. ¿Y eso te acompaña ahora, a la hora de ejercer periodismo, de hacer el periodismo? Claro, si yo a los 20 años me acuerdo que andaba sola, andaba sola por el interior y revolvíamos la olla en el comedor y qué sé yo, le pedía prestar una bicicleta a cualquier vecino, me iba por la ruta 38 hasta Cheral, y hacía esas cosas, y iba a las marchas y andaba con bombos y qué sé yo. Me da la sensación que se me cayeron los anillos. Y cuando vos ya conocés la realidad verdadera de tu provincia, la de verdad, no sé si hay vuelta atrás. No sé si te podés volver a vivir a Yerbabuena y a seguir haciendo de cuenta que no viste lo que viste. ¿Y No qué te hizo correr el velo y verlo? Me te voy a contar una cosa que no... Las empleadas domésticas. En mi casa, en Yerbabuena, todos tenían... nunca fui rica, ¿no? Soy de papá y mamá trabajadores. Pero teníamos empleada y todas las casas de Yerbabuena tenían empleadas y a mí me gustaba mucho sentarme a la siesta, como todos dormían, me sentaba en la siesta yo en la vereda y no pasaba nadie por mi calle porque era de tierra, era la última, desde la conquista era la última. Pero de vez en cuando pasaban mujeres que me acuerdo que pasaban en hojotas con paraguas, con sombrillas para el sol. Y eran como otras personas para mí. Yo sabía que eran las empleadas de otras casas que iban o volvían del trabajo y qué sé yo. Y siempre dije, qué mala suerte que ella no nació acá. O qué buena suerte que yo nací acá y estoy acá sin hacer nada. Estoy porque se me da la gana. Y ella anda en hojotas, porque me acuerdo el ruidito de las piedras debajo de las hojotas. Y yo decía, esto es suerte. O sea, es la puta suerte que te hacen hacer en un lugar o en el otro. No sé si lo tenía tan esquematizado, pero yo me acuerdo que pensaba y decía, no es justo. No es justo. No es justo. Eso creo que fue el antecedente que a mí me llevó a decir, ¿a dónde irá esta mujer? ¿A dónde? ¿Cómo será su casa? No es fácil autopercibirse beneficiario de una injusticia, ¿no?
No, pero me pasó como muy de chiquita. Capaz que tenía hacía algún gen zurdito, no sé. Pero sí me pasó de Un chiquita. padre peronista. Un padre peronista. Debe ser él. Debe ser mi viejo. Le mando un saludo al Tata. Debe ser mi viejo peronista que me metió esa cosa de la culpa en la cabeza y de decir, ¿qué pasa acá detrás de mi barrio? ¿A dónde va esta gente? ¿A dónde va el jardinero después de cortarme el pasto acá en la casa? Claro. ¿A dónde guarda el verdulero el caballo, por ejemplo? ¿Cómo será, no? Ujú. No sé, qué sé yo, pero me lo estás haciendo pensar ahora. No es algo que lo tenga tan claro ni nada. Es como que me hiciste que te dé alguna respuesta y buscando se me ocurre eso, no sé. Para ir cerrando, Mariana, Va. ha sido una excelente charla. Peronismo no, utopía marxista en Argentina no, ya no, a esta No, altura. no. Mileísmo entiendo que tampoco. No, Radicalismo bajo no. ningún punto de vista. Radicalismo le tengo un respeto histórico al radicalismo. Ujú. Histórico. A pesar que, Histórico, ¿no? Histórico. O a sea, pesar no, que muchos dirigentes radicalistas se encargan de dilapidar ese. exactamente. Me pasa a mí también algo Exactamente. Sí, sí. Bueno, pero tampoco, o sí. No. No, ¿Y por dónde va la Argentina? ¿Por dónde debería ir la Argentina con la que me imagino todavía soñás? No tengo idea, amigo. Si no, estaría postulada para las elecciones. Creo que tengo más claro los no, que, viste, sé lo que no quiero, pero no tengo el conocimiento suficiente para darte una solución económica, por ejemplo. No sé. No sé. Sí sé que hay cosas que no voy a tolerar como ciudadana. Ahora, si me preguntas cuál es la solución para la Argentina, no sé. Ayer lo escuchaba Martín Guzmán que decía, en la época de la pandemia tuvimos que echar mano al tesoro para sacar plata porque la gente se estaba muriendo de hambre encerrada en la casa. Mm, Entonces, ¿qué hace? Aumentó la inflación. claro. Pero si no, la gente se moría de hambre. Y a mí me dan ganas de decirle, pero no hubieras hecho otra cosa. No sé de economía, no tengo la respuesta. No tengo la respuesta. Sé que hay cosas con las que no voy a transar, pero no lo sé. Si no, te juro que me postulo para gobernadora, concejal, lo que sea. No la tengo. Todavía no es tarde, me parece. No la voy a hacer. No me gusta. No me gustan las ceremonias, no me gustan los actos oficiales. Me desesperan. Gracias por venir. Gracias. Muchas ¿Has gracias pasado a bien? vos. La pasé espectacular, no me quiero ir. Y gracias a los chicos, ¿no? Gracias. La pasé espectacular. A mí me encanta la tucumana y el tucumano. Bueno, gracias. Gracias a vos.